Hola amigos, este es su canal Desenredando las Redes y hoy hablaremos de las redes LAN en Estrella. Muy buen día, mi nombre es John Jairo Padilla y hoy hablaremos de las redes LAN y MAN en Estrella. Como hemos mencionado en videos anteriores, una red en Estrella consiste de una red en la cual existe un elemento central que tiene una serie de conectores que se conoce como un hub. Este elemento central entonces va a tener conectores que van hacia las diferentes estaciones. Cada estación se conecta a este hub mediante un cable que pues externamente es un cable, pero en realidad puede tener varios pares de cables que pueden ser, por ejemplo, pares trenzados. Entonces como mínimo debería tener un par para la transmisión y otro par para la recepción, pero todos ellos van dentro del mismo cable y aparentan ser, digamos, un solo cable de conexión. Los hubs funcionan de dos posibles maneras. Una es en el modo de difusión, en el cual ese hub se encarga de retransmitir toda trama que le llegue hacia las demás conexiones, mientras que también está el modo de conmutación de trama, en el cual las tramas se retransmiten solamente hacia la estación de destino. A estos hubs que trabajan en el modo de conmutación de tramas se les conoce como switches. En esta diapositiva observamos que acá en la parte de abajo tenemos un hub y a su vez este hub podemos observar que tiene diferentes tipos de conectores hacia las estaciones. En este caso, estos conectores azules que tenemos acá son los que van directamente hacia los computadores de los usuarios, mientras que por ejemplo estas conexiones de acá, que serían fibras ópticas, pueden ir hacia otros switches, otros hubs de mayor jerarquía. ¿Cómo se puede organizar una red en Estrella dentro de una empresa? Pues dependiendo del tamaño de la empresa, si hay muchos usuarios, entonces es preferible dividir la empresa en varias zonas, y en cada una de esas zonas puede haber un hub o switch que se interconecta a un número de usuarios. Por ejemplo, hay switches o hubs de 24 usuarios, de 48 usuarios, por ejemplo. Entonces, digamos que si en un salón tenemos 20 usuarios, pues necesitaríamos un hub que interconecte esos 20 usuarios. Necesitaríamos uno de 24 puertos para interconectar esos usuarios. Si digamos en otro piso de la empresa hay otros usuarios, entonces deberíamos tener otro hub para ese grupo de usuarios que tenemos en ese piso. Entonces estos hubs que van por cada piso o por cada salón, pues deben ir en deben estar ubicados en algún tipo de estante o de estructura donde se puedan que conectar, asegurar y que no tengan acceso fácil por parte de los usuarios. Entonces, bueno, dependiendo de la manera de las necesidades, pues por ejemplo suele tenerse por ejemplo en un piso suele tenerse lo que se llama un rack, ¿sí? Un rack
que es pues un estante, una estructura metálica en donde se van digamos asegurando mediante tornillos, se van asegurando los diferentes switches y los diferentes digamos hubs que conforman esa, digamos, esa red, esa organización de esa red. A esta organización en donde se tienen varios switches que cada uno controla una zona, y luego por ejemplo se tiene un switch de mayor jerarquía que interconecta a esos dos switches digamos de cada una de las zonas, entonces a este tipo de estructura se le conoce como una estrella jerárquica. Dependiendo de la cantidad de usuarios que haya y del tamaño de los edificios, pues puede ser que por ejemplo haya varios switches en un piso, por ejemplo, y por ejemplo este switch podía estar en un piso, este switch podía estar en otro piso del edificio, y luego tener otro switch que se encargue de interconectar estos dos para manejar el tráfico entre ellos. Estas estrellas jerárquicas entonces vuelven, digamos que se implementan de manera que al final pues se obtiene una gran cantidad de conexiones y se pueden tener cosas como estas. Por ejemplo, esto sería un cuarto de telecomunicaciones con sus respectivos racks y a su vez teniendo varios switches, y a su vez estos switches también pueden tener muchísimas comunicaciones que van hacia otros pisos, ¿sí? Esto sería de pronto una situación donde vienen switches, donde vienen usuarios de otros pisos, por ejemplo. Entonces, volviendo a la diferencia entre hubs y switches, observamos que en el caso de un hub, este trabaja en el modo de difusión, es decir, él lo que hace es repetir lo que transmite una estación hacia las demás estaciones. Por ejemplo, en este caso, la estación B transmite una trama a una velocidad, por ejemplo, de 10 megabits por segundo, y el switch lo que hace es repetir esa transmisión hacia todos los demás, ¿sí? Hacia esta, de manera que todas las estaciones están escuchando todo lo que las demás transmiten. O sea que para efectos prácticos este switch se está comportando, este hub en realidad se está comportando como un bus, porque al igual que en un bus, una estación transmite y todas las demás escuchan lo que está transmitiendo esta estación. Cuando se trabaja en el modo de conmutación de tramas, decíamos que en este caso al hub se le conoce como switch. ¿Qué hace un switch? Él lo que hace es retransmitir únicamente por el puerto de salida de la estación de destino. Por ejemplo, aquí la estación B envía una serie de tramas que van hacia la estación A. Entonces el switch lo único que hace es retransmitir hacia este puerto de salida para que lleguen a la estación A. Los demás no escuchan nada de lo que se están comunicando entre A y B. Entonces, desde este punto de vista, el switch es más seguro en el sentido de que no se puede escuchar lo de todas las estaciones, sino solamente lo de la estación que me está contestando la información que yo he solicitado. Claro, pero también esto tiene sus condiciones, digamos, y es a nivel de hardware. A nivel de hardware, pues por ejemplo en el caso de un hub, como lo único que hace es retransmitir hacia todas las demás, pues no tiene mucha inteligencia, lo único que hace es retransmitir a todas y ya, ¿sí? O sea que no necesita mucha inteligencia para hacer esa función, o sea que es mucho más sencillo hacer esto.
En cambio, un switch sí necesita una mayor inteligencia para estar analizando las tramas que llegan, estar analizando los campos de dirección destino, para así determinar cuál debe ser el puerto de salida y reenviarlo solamente por ese puerto de salida. De manera que esto es una diferencia en inteligencia que hace que se nos requiera de un hardware de mayor complejidad. Claro está que adicionalmente, si tenemos muchas tramas, ¿sí? Porque claro, un computador no transmite una sola, sino que transmite muchas tramas, y si son muchos usuarios, digamos 24, 48 usuarios, pues entonces este switch tiene que estar analizando cada una de esas tramas a la velocidad que van llegando, irlas analizando e ir enviando la información hacia el puerto de salida. Entonces esto implica que haya mayor complejidad, tanto por ejemplo en la parte de procesamiento como también en la parte de capacidad de memoria, porque entonces va a tener que estar almacenando las tramas para irlas analizando. Entonces se requiere también de mayor capacidad de memoria para almacenar todas las tramas y poder procesarlas. Entonces, en términos de ancho de banda, en el caso del hub, como él lo que hace es repetir, entonces sencillamente todos están escuchando al mismo tiempo lo de todas las transmisiones que se están ocurriendo en ese medio. Por tanto, si dijéramos que tenemos, por ejemplo, una capacidad en este hub de 10 megabits por segundo y tenemos 4 usuarios que están transmitiendo por ese hub, pues entonces esos 10 megabits por segundo tendrían que dividirse entre los 4 usuarios. Luego, si son 20 usuarios, pues a ese mismo ancho de banda de 10 megabits por segundo habría que dividirlo entre los 20 usuarios. En el caso de los switches, entonces los switches se construyen para garantizarle al usuario que esa velocidad de acceso se le va a mantener. Es decir, por ejemplo, si esta velocidad en este ejemplo es de 10 megabits por segundo, entonces, y el hub tiene, por decir algo en este ejemplo, 4 usuarios, entonces él internamente, para garantizarle los 10 megabits a cada uno, internamente tendría que tener una capacidad de 40 megabits por segundo, lo cual hace que sea aún más complejo el hardware, sea más potente el equipo y por tanto son mucho más costosos los switches que los hubs. Pero pues traen muchas ventajas adicionales, entre ellas, como ya mencionamos, el tema de la seguridad, también el tema de garantizar la velocidad de a cada uno de los usuarios, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de los tipos de switches que existen. Existen entonces switches de almacenamiento y envío, es decir, aceptan las tramas, las almacenan y las reenvían. Las almacenan mientras las están analizando y las reenvían. Estos dan una mayor confiabilidad, pero obviamente son un poco más lentos porque tienen que almacenar las tramas mientras las procesan. Los switches, que se llaman switches rápidos, lo único que hacen es analizan la dirección de la cabecera de la trama MAC, ¿sí? La dirección MAC de destino, y tan pronto saben cuál es la dirección de destino, lo que hacen es retransmitir hacia el destino. Por tanto son mucho más rápidos, pero tienen el inconveniente de que no analizan toda la trama y pues el procesamiento, por ejemplo, puede haber más errores en la comunicación. Bueno, otro tipo de switches entonces se llaman los switches de capa 2. ¿Qué son los switches de capa 2? Resulta que en este tipo de redes existen, digamos, una dirección que se llama la dirección de broadcast o el canal de broadcast,
que es una dirección que se utiliza para enviar los mensajes públicos que van hacia todos los equipos en ese switch. ¿Sí? Es decir, es como una especie de canal publicitario, por decirlo así, que le llega a todos los usuarios. Este canal es muy importante en este tipo de redes porque a través de ese canal se buscan, por ejemplo, usuarios que no se saben dónde están conectados, o cuando llega un nuevo equipo que se conecta al switch, entonces a través de ese canal él empieza a anunciar a través de ese canal de broadcast que está presente, y entonces todos los demás equipos digamos que lo anotan en sus memorias como un equipo que es vecino de ellos y con el cual se pueden comunicar. Esas son algunas de las cosas que se hacen a través de ese canal de broadcast. Entonces resulta que existe un problema que se llama la sobrecarga de difusión, o también se le llama tormenta de broadcast. ¿Qué es una tormenta de broadcast? Puede ser que un equipo en algún momento empiece a fallar por alguna razón, su software falló o su hardware, y entonces se queda enviando mensajes de broadcast digamos de manera repetitiva, insistente, por ese canal. Entonces empieza a mandar muchos mensajes por el canal de broadcast, y esto lo que hace es que satura al switch y entonces se cae la red. Entonces, para evitar este problema de las tormentas de broadcast, entonces se ingeniaron digamos los creadores, de los fabricantes de este tipo de switches, se ingeniaron la manera de reducir este problema, y esto se conoce como los switches de capa 3. Entonces, la solución a las tormentas de broadcast es utilizar switches de capa 3. Los switches de capa 3 entonces realizan la conmutación de las tramas, digamos que de manera similar a los switches de capa 2, pero con una diferencia, y es que ellos toman las decisiones no con base en la dirección MAC, sino con base en la dirección IP, o sea, la dirección de la capa 3. Entonces, quiere decir que, bueno, tal vez se demoran un poco más en analizar la trama, pero esto permite usar algunas facilidades que tiene el protocolo IP o protocolo de Internet. Una de esas facilidades es lo que se conoce como las VLANs. Es decir, ¿qué son las VLANs? VLANs son las redes LAN virtuales, que son unas especies de grupos que se pueden conformar para que los computadores que pertenecen a ese grupo se puedan ver entre sí, y yo puedo hacer que otros computadores que no están en ese grupo pues no puedan ver a los que sí están en el grupo, ¿sí? Esta diferenciación entonces permite una serie de facilidades bien interesantes. Aquí, por ejemplo, observamos que con este switch, si es un switch de capa 3, pues entonces me va a permitir que a lo mejor todos los equipos están conectados a él, pero por ejemplo, los equipos que están en color verde pertenecen a la VLAN 2, los equipos que están en color azul pertenecen a la VLAN 3, los equipos que están en rojo pertenecen a la VLAN 1. Esos equipos se pueden ver entre sí, por ejemplo, los rojos con los rojos, los verdes con los verdes y los azules con los azules, pero no se pueden mandar mensajes entre equipos de diferentes VLANs, a no ser que el administrador de la red ponga una regla que implique que sí se puedan ver, pero digamos que en principio se pueden aislar esos grupos. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, yo puedo tener
un grupo de usuarios que son del departamento de contabilidad, pero a mí me interesa que otros usuarios que son de pronto de la parte operativa no puedan ver lo que están haciendo los de contabilidad. ¿Sí? Entonces yo pondría a los usuarios de contabilidad en una VLAN y a los usuarios de la parte operativa en otra VLAN. Por ejemplo, puedo poner, si tengo clientes conectados a esa red, por ejemplo, en el caso de una universidad o un hotel, entonces yo puedo poner los clientes en otra VLAN aparte de las VLANs operativas y las VLANs administrativas. Esta es una aplicación que observamos aquí, en donde, por ejemplo, hoy en día que hablamos de Internet de las Cosas, podríamos hablar de que podemos crear una VLAN, por ejemplo, para las cámaras, otra VLAN para los computadores y así sucesivamente. Entonces, de esta manera yo puedo asegurar que los computadores de los otros usuarios no puedan ver lo que está pasando por las cámaras, ¿sí? Entonces se puede hacer un aislamiento de, digamos, de los grupos de los usuarios, y de la misma manera yo puedo digamos, distribuir entonces el tráfico que hay en un grupo no fluye hacia los del otro grupo, ¿sí? Entonces esto me permite facilidades como una mejor administración del tráfico, una mayor seguridad y además la solución al problema inicial, que era el de las tormentas de broadcast. ¿Qué ocurre con una tormenta de broadcast? Pues que cuando ocurre la tormenta de broadcast, esa tormenta de broadcast solo afectará a los equipos de la VLAN en la cual está el equipo defectuoso. Y entonces, a pesar de que todos estén conectados al mismo switch, solo afectará a los equipos que están en esa VLAN. Entonces se reduce, digamos, el efecto de la tormenta de broadcast a solo un grupo de usuarios y no a todos los usuarios de la red. Otra situación interesante que sucede en las redes en estrella es que se puede hacer una distribución de los usuarios por zonas. Entonces cuando tenemos muchos usuarios y tenemos muchos edificios o muchos pisos en un edificio, entonces como les comentaba, podríamos tener, por ejemplo, los usuarios de un piso conectados a un switch, los de otro piso a otro switch, o sencillamente los de una zona los conectamos a un switch, los de otra zona a otro switch y así sucesivamente. Entonces, digamos que estos switches que se interconectan directamente a los usuarios, entonces le llamaríamos los switches de la capa de acceso, o sea, son los que los usuarios utilizan para interconectarse a la red. Ellos lo que hacen es recibir el tráfico de los usuarios y enviarlo hacia switches de otra capa, en este caso son capas pero físicas de switches, ¿sí? Entonces una segunda capa se llamaría la capa de distribución. Esta capa de distribución entonces lo que hace es interconectar, digamos, estos switches de acceso y hacer, digamos, una multiplexación de toda esa información y enviarla hacia otros switches que son los switches de la capa de núcleo. Los switches de la capa de núcleo entonces van a ser switches que transportan ya todo el tráfico, es decir, es algo parecido a lo que ocurre como en las vías de una ciudad. Es decir, las conexiones de cada usuario a su respectivo switch serían como las vías que comunican las casas hacia, digamos, hacia unas vías intermedias que hay en los barrios, ¿sí? Entonces, digamos, un computador sería como su casa, y cuando usted sale, digamos, en un vehículo
llegaría hasta una vía intermedia, o sea que de pronto tenga 2 carriles, y entonces allí a través de esas vías intermedias luego usted logra llegar hasta una autopista, bueno, o digamos una vía más ancha, digamos de 3 carriles, y luego finalmente usted puede llegar, digamos, a una autopista que tenga 5 carriles, que es la que va a transportar todo el tráfico de esa ciudad, digamos así. Entonces, en la medida que se va aumentando, digamos, la capa, en la capa de acceso vamos a tener velocidades más bajas, pero en la medida que se va haciendo el concentrado de todo ese tráfico, vamos a necesitar velocidades ya un poco más altas en la capa de distribución, y finalmente en la capa de núcleo vamos a tener unas velocidades muchísimo mayores. Muy bien. Entonces, en cuanto a los tipos de switches, entonces en la capa de acceso, que es la capa de más abajo, la capa de conexión con los usuarios, pues tendríamos switches de capa 2. Y ya en la capa de distribución y en la capa de núcleo, pues ya manejaríamos switches de capa 3, que se encargan de hacer pues la distribución del tráfico mediante las direcciones IP. Los switches de capa 2 manejan la distribución del tráfico, pero a nivel de las direcciones MAC. Esa sería la diferencia. Entonces, concluyendo, toda empresa, bueno, o empresas que sean de cierta cantidad de usuarios en adelante, pues hay que hacerle un diseño que tenga estas 3 capas. Dependiendo, pues si son solo 10 usuarios, pues no se necesita sino un switch. O 20 usuarios, no se necesita sino un switch. Pero si usted tiene 500 usuarios, 1000 usuarios, pues ya le va a tocar hacer un diseño por capa, donde tenga una capa de acceso, que se conectan los switches a los usuarios, luego una capa de distribución y una capa de núcleo. Bueno, hasta aquí la explicación de los principios básicos de las redes LAN en estrella. Muchas gracias.